Comentario al libro de las causas. Artículo 4. Lo que es común a todas las inteligencias creadas distintas entre sí es el ser creado primero, sobre el cual asienta esta proposición. La primera de las cosas creadas es el ser, ese, y antes de él no ha sido creado nada. También Proclo pone esta proposición en su libro, en la proposición 138, en estos términos: lo primero y supremo de todos los que participan de la propiedad divina y están por ello divinizados es el ente. La razón de ello es que, como se ha dicho, los platónicos, conforme a su teoría, cuanto más común es algo, tanto más separado lo ponían, y como anterior participado por los posteriores, siendo así causa de éstos. Y en la serie de las determinaciones o predicados que se atribuyen a las cosas, ponían como el más común al uno y al bien, aún más común que el ente, ya que según ellos el bien y el uno se predicaban de algo de lo que no se predica el ente, a saber, de la materia prima, que Platón incluía en el no ente, por no distinguir entre la materia y la privación, como se dice en el libro primero de la física. Y no obstante, atribuían a la materia unidad y bondad, en cuanto que implica orden a la forma. El bien, en efecto, no sólo se predica del fin, sino de lo que a él conduce. Así pues, ponían los platónicos como principio supremo y primero de las cosas al uno y al bien separado. Y como después del uno y del bien no hay nada que sea tan común como el ente, por eso ponían al ente separado como creado, en cuanto que participa la bondad y la unidad, pero lo ponían como el primero entre todo lo creado. Dionisio, por su parte, suprimía el orden de los seres separados, como antes hemos dicho, estableciendo el mismo orden que ponían los platónicos en las perfecciones que participan las demás cosas del único principio que es Dios. Por eso, en el capítulo 4 de Divinis Nominibus pone el nombre del bien el primero entre todos los nombres divinos, y explica cómo su participación se extiende hasta el noente, entendiendo por noente la materia prima. Dice, en efecto, y si se puede hablar así, el mismo noente desea el bien que está sobre todos los existentes. Pero entre las demás perfecciones participadas de Dios en las cosas, pone en primer lugar al ser, pues dice en el capítulo 5 de Divinis Nominibus: antes de las demás participaciones de Dios está el ser, y el ser en sí es más antiguo que la vida en sí, y la sabiduría en sí, el ser en sí es más antiguo que la vida en sí, y la sabiduría en sí, y la semejanza divina en sí. Así parece entenderlo también el autor de este libro. Dice en efecto que ello es así porque el ser está sobre todo sentido y sobre el alma y sobre la inteligencia, y explica a continuación cómo está sobre todos ellos. Y no hay nada después de la causa primera que tenga más extensión, es decir, que sea más común, y por consiguiente tampoco causado antes que él. La causa primera tiene más extensión porque se extiende aún a los no entes, según lo dicho antes. De ahí concluye que el ser ha sido producido como algo superior a todas las cosas creadas, porque es lo más común entre todos los efectos de Dios y le está más íntimamente unido, es decir, es más simple, ya que lo que es menos común parece que resulta de cierta adición a lo que es más común, mas no parece ser su intención
el hablar de algo separado como lo hacían los platónicos, ni de un ser participado comúnmente en todos los existentes, como habla Dionisio, sino del ser participado en el primer grado del ser creado, que es el ser superior. Y si bien el ser superior está tanto en la inteligencia como en el alma, sin embargo, en la inteligencia misma considera como anterior el ser que el carácter de inteligencia. Y lo mismo hay que decir del alma. Por eso ha dicho de antemano que está sobre el alma y sobre la inteligencia. De ese ser creado en las inteligencias dice por qué está unido de la manera más íntima. La razón de ello es su proximidad a la causa primera, que es el ser puro subsistente, y es el verdadero uno no participado, en el cual no puede encontrarse una multitud de seres que difieran esencialmente. Ahora bien, lo que está más próximo a lo que es verdaderamente uno, le está más íntimamente unido, como participando más de la unidad. Por eso, la inteligencia, que está más próxima a la causa primera, le está más íntimamente unida. Esto explica la distinción en la esencia que puede darse en las... Esto explica después la distinción en la esencia que puede darse en las inteligencias. Sobre este punto es de advertir que si una forma o naturaleza está completamente separada y es simple, en ella no tiene cabida la pluralidad. Así, por ejemplo, si existiese la blancura separada, no sería más que una. De hecho, se dan muchas blancuras distintas que participan de la blancura. Así pues, si el primer ser creado existiese separado, como lo pusieron los platónicos, ese ser no podría multiplicarse, sino que sería uno solo. Mas, como el primer ser creado es un ser participado en la naturaleza de la inteligencia, es multiplicable en los diversos seres que lo participan. Y eso es lo que expresa en la proposición. Y él, es decir, el primer ser creado, no se ha multiplicado, es decir, diversificado en muchas inteligencias, sino porque, aun siendo simple y no existiendo en todo lo creado algo más simple, sin embargo, consta de finito e infinito.